Vamos a ver como tema verticalización en pacientes con lesión medular y vamos a empezar definiendo algunos conceptos como para dar un marco teórico a la presentación. La lesión medular es una afectación en la médula espinal que produce una alteración tanto en las funciones motoras, sensitivas como autónomas. Y esta alteración puede ser de forma temporal o permanente. Las lesiones medulares se pueden clasificar según su extensión y según el nivel de la lesión. Según su extensión se clasifica a través de la escala ASIA. Esta escala clasifica las lesiones en lesiones completas e incompletas, de la letra A a la E, donde en la lesión ASIA A hay una ausencia de la función motora y sensitiva por debajo de la lesión. Las letras B, C y D, donde van a estar en mayor o menor grado afectadas las funciones motoras y sensitivas, y la ASIA E, donde la función normal y sensitiva donde la función motora y sensitiva están normales. La clasificación según el nivel de la lesión se clasifican en cervicales, torácicas, lumbrosacras y del cono medular, y a grandes rasgos vamos a mencionar las lesiones medulares altas, que son de T6 para arriba, donde además de la función motora y sensitiva va a estar mayormente afectado el sistema nervioso autónomo. Y las lesiones medulares bajas de T7 para abajo. Bueno, cuando hablamos de verticalización nos referimos a sacar al paciente del decúbito. Y podemos sacarlo del decúbito por dos formas: por una posición baja, que es el sentado, y una posición alta, que es la bipedestación. En la posición baja, el paciente va a mantener la verticalidad a través del apoyo de su pelvis como base de sustentación, y este apoyo va a ser una base más amplia y además el centro de gravedad va a estar descendido. En cambio, en una bipedestación, la persona va a mantener la verticalidad a través del apoyo de sus pies como base de soporte y va a ser una base más reducida. Y estas dos posturas siempre van a formar parte de lo que es la terapia básica en un paciente que presente una lesión medular. Bueno, voy a empezar hablando de los beneficios. Vamos a tener beneficios fisiológicos que se dan en los diferentes sistemas, que más adelante los voy a mencionar. La verticalización puede también producir cambios en la regulación del tono. Algunos autores recomiendan una verticalización pasiva simple, ahí ya vamos a tener una modificación del tono, y otros también recomiendan la combinación, además de con tratamiento farmacológico, de otras intervenciones fisioterapéuticas como son las movilizaciones pasivas, las elongaciones, la hidroterapia, el frío, el calor. Todas ellas van a producir una regulación del tono en la verticalización. Las lesiones relacionadas a la dependencia son las que llamamos comúnmente úlceras por presión o por decúbito, y las quisimos mencionar así porque este tipo de lesiones de la piel no solo se dan por el apoyo permanente sobre distintos planos, sino que además estas lesiones se dan por un montón de factores relacionados a la dependencia, como son el estado de nutrición e hidratación de la piel, la higiene, el estado de la piel, alteraciones en la percepción sensorial. En este caso, sí, la verticalización sí va a producir un descanso en las zonas de apoyo comunes, evitando así o previniendo las lesiones de piel. También muchos autores hablan de los beneficios positivos que se producen al verticalizar al paciente. Hablan de que contribuye el estado de ánimo, mejora la autoestima. Nosotros, desde nuestra experiencia, podemos contar que a los pacientes les gusta hacer este tipo de actividades. Siempre cuando lo hacen por primera vez nos piden que les saquemos fotos y videos, les gusta verse, les gusta hacerlo en la terapia. Y la prevención de retracciones a través de la alineación de las diferentes palancas óseas. Bueno, y los beneficios fisiológicos que los mencioné antes, que se van a dar en los diferentes sistemas. En cuanto al sistema osteoarticular, la verticalización va a producir un beneficio positivo en el retraso de la pérdida de mineral óseo. Los pacientes con lesión medular generalmente tienen
una complicación a largo plazo que es la osteoporosis. Y además del tratamiento farmacológico se recomienda una verticalización temprana y algunos estudios científicos también recomiendan la verticalización combinada con contracciones musculares inducidas por un electroestimulador funcional. A nivel cardiovascular y circulatorio, el paciente puede presentar una desadaptación cardiovascular y a través de la verticalización podemos producir una adaptación cardiovascular, sobre todo en pacientes que presenten hipotensión ortostática. También vamos a tener beneficios en lo que es la función intestinal, la función urinaria y renal, la función respiratoria. Va a aumentar la capacidad pulmonar tanto en posturas bajas como en altas. Estos son los papers de donde nombran los beneficios que mencioné. Y los objetivos de la verticalización en el paciente van a estar dados por una interrelación entre lo que es el estado neurológico y la funcionalidad del paciente. A través de la verticalización y dependiendo de la forma que nosotros elijamos para verticalizarlo, lo vamos a exponer a diferentes situaciones según los objetivos que nosotros nos planteemos. Por ejemplo, en una lesión medular alta o un paciente que esté en las etapas iniciales de la rehabilitación, podemos verticalizarlo por una camilla bipedestadora, hacer una bipedestación pasiva simple, para buscar los objetivos que mencioné antes de los beneficios fisiológicos, o por ejemplo en este mismo paciente que se encuentra en una etapa más avanzada de la rehabilitación, podemos bipedestarlo a través de valvas largas y dejar el tronco libre para estimular los músculos antigravitatorios y extensores de columna. Entonces, nosotros creemos que es importante agotar todas las estrategias terapéuticas posibles, ya que las evoluciones de los pacientes son muy variables y a veces como terapeutas fijamos objetivos que a largo tiempo y con la estimulación continua pueden llegar a superar esos objetivos. Bueno, y por último voy a nombrar dos complicaciones frecuentes que se dan en los pacientes que tienen lesiones medulares altas. Son dos disautonomías, que son la hipotensión ortostática y la disreflexia autonómica. En la hipotensión ortostática, el paciente va a presentar un descenso de la presión arterial al ser verticalizado y los signos y síntomas van a ser propios de una hipotensión. Son la fatiga de debilidad, el mareo, la visión borrosa, la disnea, la ansiedad y la palidez. La medida a tomar si se produce esta disautonomía es acostar al paciente y elevarle los miembros inferiores, y como medida preventiva es la verticalización lenta y progresiva, y además puede estar indicado el uso de medias compresivas y de faja abdominal. En la disreflexia autonómica el paciente va a tener un aumento de la tensión arterial que sea de 20 milímetros de mercurio por encima de los valores que habitualmente maneja el paciente, y va a estar acompañado de cefalea intensa y pulsátil y de bradicardia y taquicardia. Y de acuerdo a la gravedad del cuadro o de esta disautonomía va a presentar todos estos síntomas que son sudoración profusa, visión borrosa, piroerección, ansiedad, congestión nasal y rubor facial. Y también puede llegar a ser asintomática la disreflexia. Y hay dos desencadenantes que son, por lo general, los más comunes son la vejiga llena y la distensión abdominal. Pero puede haber otros desencadenantes que los tenemos que tener en cuenta, que son lesiones en la piel o alguna maniobra dolorosa, ropa ajustada, calzado ajustado, una infección urinaria. Todas estas cosas las debemos tener en cuenta, ya que en este caso, si nosotros verticalizamos un paciente que presenta, por ejemplo, una lesión tálica o tiene un acortamiento de isquiotibiales o gemelos y esta maniobra le genera dolor, puede llegar a desencadenar una disautonomía. Entonces, es importante eliminar el factor desencadenante y hay que tener en cuenta también que es una emergencia médica. Bueno, ahora va a seguir hablando mi compañero. Bueno, yo voy a hablar sobre lo que son las precauciones que debemos tener
¿sí? Antes de verticalizar a un paciente. Bueno, debe haber un paciente que esté clínicamente estable, ¿sí? Para poder verticalizarlo. Hay diferentes zonas de apoyo en lo que es la camilla bipedestadora y el paciente que debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque son zonas muy comunes de úlcera por presión. Las cuales son las zonas occipitales, las zonas sacras y las zonas tálicas. Que, bueno, esto nos puede llevar a que el paciente tenga dolor y este dolor generar que el paciente no tolere mucho la bipedestación. Bueno, lo que son las retracciones y las alineaciones están muy relacionadas, ya que las retracciones nos pueden llevar a que haya una alineación, una desalineación en lo que es el paciente bipedestado. Y la retracción también la podemos relacionar con la longitud de los miembros, donde una retracción nos va a hacer que haya una simetría de miembros y nosotros como terapeutas debemos poder bipedestarlo por medio de alguna adaptación, ¿sí? Algún realce, alguna cuña. El calzado adecuado, ¿sí? Es nuestro principal y primer punto de apoyo en la bipedestación del paciente, por lo tanto es muy importante. También como terapeutas debemos bipedestar al paciente descalzo, ya que es una zona donde hay muchos terminales nerviosos y receptores. Y por último, lo que es la desproporción del paciente y el terapeuta, que en las siguientes imágenes va a estar plasmada. Bueno, antes de la vertical, ¿qué debemos trabajar? Bueno, la regulación del tono aumentado por medio de diferentes posturas bajas, por medio de cúbito supino, de cúbito prono, ¿sí? Llevar a asimetrías de ambos miembros, trabajar rangos articulares libres y flexibilidad muscular por medio de movilizaciones transversales profundas, movilizaciones de tejido blando, movilizaciones de fascia y la flexibilidad muscular, que también la podemos trabajar por medio de elongaciones lentas, graduales y progresivas. Las actividades de tronco y las actividades de miembro superior están muy relacionadas entre sí, se van a realizar en conjunto y bueno, en las próximas imágenes lo vamos a ver. Bueno, antes de hablar de las imágenes voy a hablar de lo que son las estrategias terapéuticas que usamos nosotros, ¿sí? En la terapia, ¿sí? A diario. Debemos saber que todos los pacientes deben trabajar todas las actividades y todas las posturas, tanto en el decúbito, en la verticalización baja como en la verticalización alta. Debemos trabajar fortalecimiento muscular global, en cadena cinemática abierta, en cadena cinemática cerrada y trabajar las irradiaciones de zonas con mayor actividad muscular a zonas de menor actividad muscular. Debemos trabajar también en lo que es las actividades de tronco en el espacio y actividades en contra de la gravedad. Bueno, ahora ya voy a pasar a las imágenes, donde en el primer caso es un paciente que es una lesión medular T4, donde la primera imagen lo que hacemos es tratar, antes de verticalizar bajo, buscar activar esa musculatura extensora, ¿sí? Por medio de estímulos del terapeuta y bueno, que él vaya siguiendo algunos comandos verbales. Ya luego, por una facilitación, que en ese caso se estaban dando las cuñas, tratar de facilitarle la actividad y que pueda relacionar la actividad de tronco con la actividad de los miembros superiores, haciendo ya las dos actividades. Y una vez que ya está en lo que es la verticalización baja, trabajar en actividades de cadena cinemática abierta, de miembros superiores, por debajo y por encima de los hombros, tratando así de variar su centro de gravedad. Ya una actividad más compleja, con perturbaciones externas por medio del terapeuta y de la banda, tratar de sacar su centro de gravedad por fuera de su base de sustentación y que el paciente pueda realizar diferentes ajustes posturales. Bueno, hasta ahí fue lo que es todo verticalización baja. Ahora voy a pasar a explicar los diferentes tipos de verticalizaciones altas con diferentes tipos de pacientes. Bueno, él es Damián, un paciente medular Asia A, torácico 8, que bueno, por medio de la camilla verticalizadora eléctrica, lo que hacemos es con velcros realizar trabas mecánicas en rodilla, en pelvis y lo que es el tronco inferior y progresivamente ir llevándolo a la bipedestación. Como primer objetivo, sí, como terapeutas y de la actividad, lo que buscamos es que se controle lo que es o se regularice la tensión arterial. Una vez que este paciente se adapta,
ya podemos comenzar a trabajar actividades, ¿sí?, en donde le vamos a sacar el velcro de lo que es el tronco inferior y poder realizar todas las estrategias terapéuticas que antes hablamos. Actividades de tronco, actividades de tronco en el espacio, actividades de miembro superior en cadena cinemática abierta, en cadena cinemática cerrada, trabajar irradiaciones de zonas de mayor actividad muscular a zonas de menor actividad muscular, tanto de cefálico a caudal como de caudal a cefálico. Bien. Bueno, acá tenemos un video de Patricio, un lesionado medular completo, nivel torácico 10, en donde por medio de una traba mecánica de rodillas logra la bipedestación, ¿sí? Anteriormente debemos haber alineado bien tobillos, rodillas y caderas, y con la asistencia de un terapeuta y sus miembros superiores él logra la bipedestación. Bueno, acá también hablar un poco de las precauciones que nombré al principio, ¿sí? La desproporción del terapeuta-paciente. Ella, bueno, no es la paciente, es Luna, una lesionada medular incompleta, hacia C, ¿sí? Cervical 6, es una lesión alta. Al ser una paciente de tamaño pequeño, podemos manipularla más fácil que capaz que otros pacientes. En este caso pudimos hacer dos tipos de verticalizaciones, una baja y una alta, por medio de bueno, la asistencia de la terapeuta y unas órtesis cortas, estabilizadores de tobillo y unas estabilizadores de rodilla. Bueno, acá volvemos al mismo paciente, otra forma de verticalizar. Se transfiere con una supervisión a la camilla bipedestadora, con una mínima asistencia logra el decúbito supino. Ya una vez en el decúbito lo que hacemos es estabilizar tobillos, estabilizar rodilla por medio de unas valvas posteriores y vendajes. Y una vez que ya hacemos lo mismo en ambos miembros, lo vamos a llevar a un decúbito supino, a un decúbito prono, con una mínima asistencia. Descendemos sus miembros inferiores, alineamos tobillo, alineamos rodilla y alineamos cadera. Y en la próxima imagen vemos cómo él degravita el tronco de lo que es la camilla bipedestadora por medio de sus miembros superiores. Y acá también nombrar lo que es la desproporción del terapeuta-paciente, donde tuvimos que necesitar de 2 asistencias para poder verticalizarlo. Es un paciente tamaño grande, ¿sí? Y como también dije en las estrategias terapéuticas, que debemos trabajar en todas las posiciones en las diferentes actividades. En cadena cinemática abierta, en cadena cinemática cerrada, realizar actividades de tronco que sean actividades musculares y no sean actividades que realice traba mecánica. Así que bueno, este es otro tipo de bipedestación. Y por último tenemos acá a Micaela, una lesionada medular incompleta hacia C, en lumbar 1, donde por medio de unas valvas largas, ¿sí?, confeccionadas para ella a medida, ella logra una marcha terapéutica dentro de las paralelas, ¿sí?, por medio de la asistencia de sus miembros superiores. Bueno, y muchas gracias.